Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Evidentes, bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución para servirle al prójimo más carenciado, afectado por el cáncer, enfermedad catastrófica, y hay que apoyar este tipo de instituciones, como siempre decimos acá, porque las familias pobres, rurales principalmente, no tienen recursos, ni siquiera los activos para convertirlos en recursos económicos. Entonces hay que apoyar estas instituciones que se dedican a ello. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Ahí hay otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica que regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Bien. Bueno, hoy me sorprendió una noticia que hacía un tiempo, diríamos hasta largo, que no veíamos en los medios de comunicación. Las advertencias huelgarias, léase, los paros armados que siempre organizó el Falpo, pero vemos que ahora nace el Falpo, estuvo como en latencia, y sale el Falpo anunciando que se reactivan las manifestaciones con un pliego petitorio amplísimo de obras, principalmente en aquellas ciudades acribilladas, como siempre nosotros hemos llamado. Ya comenzó, San Francisco de Macorís ha estado muy activo, ese municipio de la provincia de Duarte. Ha estado muy activo con huelgas de maestros, huelgas de municipios que se quejan de que no le atienden a las obras o que le trabajan muy lento. Entonces este gobierno arrastra este problema, lamentablemente, que no da respuesta rápido. Y entonces se compromete, promete
y no le cumplen. Esa comunidad, entonces, son presas fáciles ¿de quiénes? De esas voces, muchas veces agitadoras, voces de intranquilidad social, que buscan, como caldo de cultivo, tienen esas quejas, y entonces ahí aprovechan para activarse y traer la zozobra social, ese alarmismo social que crean esas protestas en esos pueblos que ya yo pensaba que estaban ya apagadas, que quedaban tal vez las cenizas, pero no quedaban brasas. Pero parece que siempre quedan esas brasas del alarmismo social. Y ya el Falpo comienza a activarse. Eso no es bueno porque eso crea mucho problema en la zona. La gente quiere trabajar tranquilo y que el gobierno responda, pero es que lamentablemente el gobierno también ha tenido muchas dificultades con eso y se lo vamos a señalar ahora de nuevo, y ayer lo hicimos y casi todo el tiempo tenemos que estar en eso. Pero, repito, comienza Macorís, viene luego Navarrete, Licey. Todos esos pueblos comienzan a alterarse. Saltan a Villa González, saltan a Santiago, caen en Licey, saltan a Moca, caen en Salcedo, y de ahí Tenares muchas veces se activa también, pero saltan a Tenares, caen en Macorís, y de Macorís saltan a Nagua. Eso es un eje de violencia que siempre ha existido ahí, y que son ciudades, como yo le he llamado otras veces, ciudades acribilladas por esa agitación. Entonces, usted le suma los problemas del ADP, que no deja de ser también un grupo, no voy a decir sedicioso, pero lo es contra el sistema escolar, porque ustedes se imaginan estos docentes, si no cobrasen su sueldo. Bueno, imagínense si se le atrasara el pago de los salarios. Aquí el sistema escolar oficial fuera un caos, más caos que lo que es hoy. Teniendo todo ese dinero presupuestado de un 4%, señores, del PIB, porque no es del presupuesto, es del PIB que le toca ese 4%. Entonces esa gente, señores, con toda esta masa dineraria, lo que han hecho es lucrarse ellos en perjuicio del sistema educativo. Entonces, además de eso, condenan a los niños, a los adolescentes a no recibir las suficientes horas de clase por las que se le paga y que cobran, como se dice, al día, porque ahí no hay atraso en los pagos. Entonces, ese gremio se ha convertido también en un gremio de alteración de la paz social, porque es que donde quiera que el ADP se moviliza también crea intranquilidad, porque los padres tienen problemas con los niños. Imagínense, usted se va a trabajar y te deja a su muchacho en las escuelas, pero si no hay clase en las escuelas, ¿dónde quedan los muchachos? En la calle, y usted trabajando. ¿Qué peligro es ese? Entonces a esto hay que ponerle un freno, porque es que esto es un desorden en este país. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero eso tiene una explicación: falta de autoridad, falta de coraje cívico de nuestras autoridades, falta de voluntad política para agarrar el toro por los cuernos y poner los puntos sobre las íes. Y no hay que ser represivo, no hay que mandar a la policía a reprimir al ADP en este caso. No digo que esta gente del Falpo, lo que le encanta alterar la paz pública y cierran negocio a la brava y ponen artefactos, qué sé yo, explosivos y queman goma y se alteran los barrios. Pero a los maestros lo único que hay que hacer es no mandarle el pago. Maestro que no da clase, maestro que no cobra. Y usted, si no quiere dar clase, no va a cobrar.
¿Van a huelga general? Vamos a huelga general. El gobierno va a asumir una huelga general. Se va a perder un año escolar, pero se va a arreglar el problema de los maestros. Porque no es verdad que esas asociaciones de maestros o esa asociación de maestros va a permanecer 6, 8 o 10 meses sin cobrar su salario. Porque, como se dice, o van o se tienen que rajar, se tienen que ir, porque no es verdad que usted va a soportar 12 meses después que usted tiene esa costumbre de cobrar ese dinero en forma puntual y que no le llegue ese pago. Se rompe el ADP, digo yo, se rompe el ADP, pero falta ese coraje cívico, esa voluntad política, lamentablemente. Entonces así no vamos a caminar mucho, no vamos a ir muy lejos, no. Ahora lo que siempre está activo es la bóveda extranjera. Ahí para eso sí hay voluntad política aquí. Ahí sí hay coraje cívico, porque se le importa que el país deba dinero. Lo importante es tomar préstamos para gastar dinero y mantener esta maquinaria gastando dinero. 575 millones de dólares ya en préstamos solicitados en la Cámara de Diputados. Por Dios, este país está condenado a arrastrar las cadenas. Vamos a regresar, pero la historia tiende a repetirse. Lo hemos dicho muchísimas veces. Y como tiende a repetirse, si se repitiese lo que nosotros pasamos como país en el siglo XIX, que para muchos quizás eso se ve muy lejos, pero el problema es que se repite la historia en esos hechos que casi no tiene explicación lógica, porque ¿cómo, por qué tiene que repetirse las cosas? Pero se repiten. Las humillaciones que pasamos allá, aquellos regímenes endeudadores e irresponsables, todas esas humillaciones que pasó la República Dominicana en ese siglo XIX y comienzo del XX, eso por lo menos, hubo 2 gerentes del Estado que fueron celosos con esas advertencias ya que venían del siglo del XIX y por lo menos gobernaron este país durante 52 años, óyese bien, siendo prudentísimos, no prudentes, no, prudentísimos con la bóveda extranjera. Y vaya y vea usted y valoren la inconmensurable obra, la enorme, la monstruosa, si cabe ese término, obra, la formidable obra pública dejada a este país. Por eso 2, diríamos como sátrapa e hijo de sátrapa, porque así fue que catalogaron a Balaguer. Pero mide el alcance de esas decisiones de ellos, de ser prudente, cuasi enemigo del crédito fácil de la bóveda extranjera. ¿Por qué? Porque no querían ser víctimas de aquellas maquinaciones precisamente del siglo XIX, de tanto que se quejaba Duarte, de las maquinaciones siempre de los enemigos de este país. Entonces yo creo que así no vamos a llegar lejos tampoco, tomando préstamo y préstamo. ¿Para qué? Para pagar los gastos corrientes o para pagar la misma deuda. ¿Por qué? Porque ahí se está viendo claro en todos los presupuestos anualmente. Los gastos corrientes superan amplísimamente el gasto de capital. Entonces el país, las obras, yo no sé cómo aquí no ha habido una explosión social por toda esta falta de obra o de
pero obras realmente contundentes, porque no es que el gobierno no construya o reconstruye, pero la mayoría son reconstrucciones de carreteritas o naves deportivas, qué sé yo, hay reparaciones y una serie de cosas, pero la gente no se siente impactado por una obra pública, qué sé yo, compacta. Obras que uno muchas veces tiene que decir que son obras de envergadura, y ya hay tiempo para que el gobierno hubiera dado respuesta responsable de esas cosas, pero siguen los atrasos. Van para 5 años, va el gobierno, y entonces los atrasos son visibles, pero los atrasos nada más no son visibles, las quejas también entonces son posibles por esa situación, lamentablemente. Bueno, hay que ponerle atención a esa fiebre porcina africana, porque la industria del cerdo aquí es una industria muy importante, y vemos que están rebrotando esos problemas en zonas muy distantes, porque está bien, si se mantiene, como se dice, acorralada la enfermedad en áreas productivas que son muy densas, mucha densidad de granjas cercanas, como por ejemplo el caso de Moca, Licey, esa zona de La Vega. Ahí hay muchas granjas, entonces esa fiebre porcina eso es terrible. Y aparecer eso en Dajabón, es decir, que el brote se está moviendo muy distante, y eso es un descuido cuarentenario. Algo está pasando, ese brote no ha sido eliminado totalmente. Y eso nos afecta, gravemente afecta a esa industria porcina, repito. Aquí la industria cárnica demanda, yo entiendo que debe estar demandando alrededor de 200,000 cerdos de 100 kilos promedio cada uno. Entonces, esos 200,000 cerdos mensuales, fíjese bien, ¿por qué? Porque tenemos una industria cárnica aquí muy prometedora, muy activa. Aquí hay muchas fábricas ya de jamones, de embutidos, etcétera. Estamos exportando probablemente, no sé si se está exportando, pero a Haití se deben exportar salchichones y esas cosas, o a Cuba, que demanda muchas cosas que se están vendiendo desde aquí, muchos alimentos. El turismo demanda, los turistas comen jamones o quesos pero ya eso no tiene que ver con la industria cárnica. Pero consumen productos de la industria nacional en los hoteles. Y si no lo consumen los turistas, lo consumen los empleados. Entonces, la industria del cerdo es muy delicada y tiene que ponerle atención la autoridad a eso. Esa enfermedad es muy grave, porque es una enfermedad que obliga a la matanza casi total de todo lo que hay en la zona. Probablemente en la zona, que aquí hubo que hacer una matanza a nivel nacional cuando apareció la fiebre porcina africana. Y yo recuerdo que trabajando yo en INEPRE en San Juan de la Maguana, que era yo el encargado de INEPRE allá, en 1978 se inició ese problema de la fiebre porcina africana que era desconocido. Y yo recuerdo, señores, aquellas montañas de cerdo. Hubo una vez que la gente lanzaba los cerdos, entonces, pues no sabía de qué era. Lanzaba los cerdos en el río Maguana. Y una vez el río se represó en parte, en parte estrecha y bajita del río, estaba represado de tantos cerdos. Yo recuerdo que tuvimos que preparar una fosa amplia con bulldozer y esa cosa. Y agricultura, yo recuerdo que le doné, que encargado yo de INEPRE en esa época, le doné la cal viva para cubrir los cerdos, después enterrado en esa fosa común que hicimos en San Juan de la Maguana.
el director regional de Agricultura en ese momento. Yo no sé, no recuerdo si era Puchico Brito, mi amigo Puchico. Pero eso fue un trabajo enorme y nosotros desconocíamos porque nadie conocía esa enfermedad. Pero esa enfermedad fue un dolor de cabeza para el gobierno de don Antonio Guzmán que comenzaba. Y todo ese problema se reflejó a nivel nacional y hubo que ordenar la matanza total de todos los cerdos del país, señores. Eso es una enfermedad muy grave. Entonces, eliminar ese brote, si no hay una seriedad en eso y un control sanitario estricto de zonas, se va a regar. Y el peligro es que se instale precisamente donde está el foco de producción mayor del país. Dios siempre, la providencia divina, ha cuidado de este país. Ojalá siga posando sus manos en nuestras granjas porcinas para que no pase. China, que es un país que hay que saber lo que consume ese país, señores, porque los chinos, el cerdo, decía el doctor Marañón, que el cerdo ha evitado más muertes que la penicilina. Óigase bien, porque el chino, esa comunidad china, sin comer cerdo, hubieran desaparecido más de 1.000 millones de chinos. Entonces hay que ponerle atención a esas cosas. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, en estos días hemos estado hablando de esas carencias y la demanda de eficiencia gubernamental. Muchas instituciones, porque se lanzan propuestas, en este caso del Intran principalmente, y el tránsito, tantas propuestas heterogéneas, vamos a decir, usted no sabe cómo es que andamos. Entonces salen con decisiones peregrinas, como si estuviéramos en las antípodas. El director del Intran inventando muchísimas pócimas. Y todo es propuesta
repito así, heterogéneas, que no van para ningún lado, andan como dispersas. Y el tránsito aquí, no es verdad lo que dijo el caballero director del Intran, que demuestra una vez más esa falta de experiencia, de conocimiento de los asuntos, primero porque él es un supino ignorante en la materia de tránsito, porque no es especialista en eso. Entonces se han dedicado como a una especie de subasta, diríamos así, para acordarme de la subasta de la allá. Esa subasta de ocurrencia, porque son ocurrencias también, no hay un plan, una cosa definitiva. Miren, vamos a aumentar las multas, como si el problema del tránsito fuera de multas. El problema no es de multas, el problema es de autoridad, que no hay autoridad, que no sirve la autoridad, que no da prueba de que son capaces de actuar con coraje cívico o con coraje militar o policial u oficial, que es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Es verdad que todos tenemos la culpa de que los accidentes fatales y todas las cosas malas del tránsito seamos todos responsables. No es verdad, porque nosotros andamos normal en nuestras calles, nosotros no andamos llevándonos el mundo por delante. Aquí lo que andan, todo el mundo sabe quiénes son los que andan haciendo todo lo que le da su gana en la calle, que son los motoristas, por un lado, porque hasta los peatones también lo vamos a culpar. Al pueblo en general, todo el mundo, todos somos culpables, y hasta los semáforos son culpables, visto por estas ocurrencias, esta subasta de ocurrencias, que yo le voy a llamar así, del señor director del Intran. Entonces, el gobierno parece que le encanta servirse de este tipo de funcionarios. La culpa, todos somos culpables de los problemas de los accidentes de tránsito. Y en la carretera, ¿quiénes son los que andan matándose en la carretera? Pero no es solamente por la velocidad. ¿Quién está obligado a saber un vehículo que esté en condiciones de andar en una carretera corriendo a 100 kilómetros por hora? Es el Intran. Pues ustedes son los que tienen que hacer la revista de esos vehículos y ver si tienen gomas buenas, los neumáticos, si los frenos funcionan, si los choferes son gente prudente, si merecen tener una licencia, cuál es el récord de accidentes que tiene o de muerte que tienen, que han provocado para que vayan perdiendo puntos y usted lo elimine y ese señor no puede trabajar. Cuando él no pueda trabajar, entonces los otros se va a regar la voz y van a tener que actuar bien. Pero eso lo tiene que hacer la autoridad. Hoy todos los civiles que andamos en la calle somos autoridad aquí. Nos quejamos, le decimos a los policías y ni caso le hacen a uno. Al contrario, lo que te pueden dar 2 tiros. ¿Por qué? Yo lo digo con propiedad. Porque aquí hace más de 2 años que yo dije aquí, la experiencia que tuve con un policía, no de violencia ni nada de eso, sino que yo vi un carro público, de transporte público, todo desvencijado. Ese chofer haitiano. Y él se paró a tomar unos pasajeros. Había un policía ahí. Y yo le dije al policía, dime una cosa. Ese chofer que es haitiano, porque le oí cuando llamaba a los pasajeros. Digo, ustedes se han dedicado a saber si esa gente tienen documentos de identificación, si tienen cédulas, si tienen licencia para andar manejando aquí. Sí, todos ellos tienen licencia. Eso fue lo que me dijo la autoridad. Entonces, ¿cómo me va a venir a decir este señor del Intran que todos somos culpables del desorden que hay en el tránsito? El ruido. Los vehículos ruidosos, todos andamos en vehículos. ¿Quién anda en vehículos ruidosos? Búsquenlo. Aquí lo hemos denunciado nosotros 1000 veces. Pero yo no he visto una autoridad que vaya a las 10 de la noche, que después de las 10 de la noche esta ciudad está, como se dice, a la mano del tigrismo y de los delincuentes y de todo el mundo, porque la policía no da abasto, es verdad. No puede dar abasto la Policía Nacional, una ciudad tan grande. Usted pasa ahora mismo por ahí, viene el delincuente por aquí.
Bueno, usted no le va a poner un policía a cada ciudadano que anda en la calle, no le va a poner un policía que lo cuide. Eso es elemental pensar. Pero, ¿cuántas veces hemos denunciado nosotros la cantidad de vehículos que andan haciendo carreras de noche en áreas de la 27 de febrero en los túneles y en todos esos pasos de nivel? Ahí andan haciendo carreras, como dragueos y gincanas, hacen de todo y escandalizan. De tal forma que hasta las alarmas de las viviendas se alteran y se activan. Entonces, ¿quién es el culpable de eso? Aquí no hay autoridad. En la carretera, en los vehículos que andan a alta velocidad, ¿quién es el culpable de eso? La autoridad, que no la hay. Ahora que no hay agentes, bueno, pues preparen agentes. La policía tiene más de 35,000 miembros ahí. Entonces, ¿para qué son esos? ¿De dónde que van a buscar los policías de tránsito? ¿A dónde que lo van a ir a buscar? A las escuelas. Ustedes saben que ustedes tienen una escuela que dice que están formando muchísimos policías ahí, y ahí no hay decenas de miles de policías que andan dando tumbos, vestidos de civil sin hacer nada. Entonces reclútenlos para que sean agentes de tránsito. Nada de eso. Entonces eso lo tenemos que hacer nosotros, o los directores de medios. Sin embargo, toda esta subasta de propuestas, vamos a hacer parqueos. No han hecho 2 parqueos en la capital. ¿Dónde están los parqueos? Aquellas medidas para los parqueos en las calles. No se le da seguimiento a nada. Las doble vías o las vías únicas, qué sé yo, si se iban a hacer calles de una vía y nadie respeta la calle de Naco, ni la calle del Piantini, son de una vía y nadie la respeta. ¿Quién es que tiene que hacerse respetar? O es con multas. Es la autoridad que tiene que ponerse a hacer el trabajo, los motoristas de AME y sus cámaras y qué sé yo, todos los mecanismos que ellos dispongan. Pero no se hace. Los corredores de las vías, ¿dónde están los corredores? Todos son propuestas, iniciativas, subastas. Si uno se pone a contar, las revistas no las hacen, las licencias otro caos. Las vías de una vía y de 2 violadas. Los parqueos también violados. No le hacen caso. Entonces, ¿cuántas cosas? Vamos a ver cuántas cosas que yo he anotado aquí se han dejado de hacer en ese asunto de... Bueno, no lo tengo ahí. No sé, yo pensé que la tenía anotada ahí. Del Intran. Los semáforos. ¿Dónde están los semáforos? 1.300 millones de pesos votados allí y ni siquiera el juicio, nadie sabe de los imputados. ¿Dónde están? Estarán en los mejores resorts de Arabia Saudita o en Qatar. Tal vez están por allá disfrutando de los 1.300 millones de pesos. ¿Tenemos la culpa nosotros de eso? Todas esas deficiencias del Intran son producto de sus carencias, esas carencias, lamentablemente, que son las que la gente le demanda. Eso es. Entonces todo es cargado de improvisaciones. Y qué sé yo, entre todas esas improvisaciones, como he dicho yo, de todas esas cosas que proponen, se ha hecho una especie como de mezcolanza de todas esas ideas absurdas, pero tampoco las cumplen. Las pocas que pueden implementar no las cumplen. Porque ese asunto de los parqueos, yo veía una serie de personas ahí protestando porque no hay parqueo en la ciudad. Y a mí me pagan para ir a Ciudad Nueva o a la zona colonial. ¿Cómo uno va por ahí? Si no, usted no tiene dónde parquear. Y aquí hay áreas. Usted va a la feria ganadera, a la feria ahí al centro de los cervos, y usted no encuentra parqueo. Pero es por doquiera que usted va y usted no encuentra parqueo. Entonces las clínicas, esas zonas de Gascue, eso es otro caos. Todas las clínicas están, esas clínicas médicas, están los centros médicos, están por Gascue. Pero usted no encuentra parqueo cerca de una clínica de esas.
Entonces, por lo que aquí hay zonas que usted deja perder el tiempo, como dice, y más si hay áreas, por ejemplo, de servicio público y esas cosas. Eso sí es verdad que es difícil conseguir parqueo en esta ciudad. Entonces, se ofrecen los parqueos, pero ¿dónde están los parqueos? Toda una mezcolanza, como decimos, de todas esas propuestas. ¿Qué más del Intran, señores? ¿Pero y qué más se ha ofrecido? Pero ya uno no sabe ni siquiera qué reclamarle. Porque es todo lo mismo. O sea, llega uno nuevo y comienzan a improvisar. Entonces, por eso es que decíamos ya, el Falpo ha encontrado terreno fértil. Un verdadero almácigo encuentra el Falpo para iniciar sus protestas porque la gente está desencantándose y el gobierno parece que no se ha dado cuenta de que esas carencias se le están exigiendo, perdón. Pero no es que se la van a exigir con palabras, con reclamaciones probablemente violentas y esas cosas que la gente no quiere, ese alarmismo no lo quiere, porque eso terminamos entonces en el catastrofismo social aquí en este país, que ya hemos superado todas esas cosas, pero si el gobierno contribuye con sus acciones y estos funcionarios ineptos, haciendo y deshaciendo, y proponiendo muchísimas cosas disparatadas, lamentablemente no vamos a terminar bien. Eso que lo sepa, que hay una qué sé yo, la eficiencia gubernamental está en el suelo. Esa es la pura verdad. No pueden alegar que la gente está exigiéndole demasiado al gobierno, porque es que la verdad está ahí a la vista de todos. Por lo menos, en zonas francas, me alegra mucho que la zona franca, que es un área muy determinante de la economía nacional, la zona franca va muy bien. Y es un gesto, o no un gesto, sino una acción pública, una acción gubernamental que hay que darle crédito, porque hay áreas del gobierno que la gente ha ido, funcionarios que van a hacer su trabajo. Y ahí en la zona franca, parece que no se ha descuidado. Claro, no pueden venir de adanistas. Y esto lo hicimos nosotros. Las zonas francas no existían aquí. Esto existe por nosotros. Todavía yo creo que no se atreven a decir esas cosas. Pero se hacen alarde muchas veces de que estamos bien por nosotros. Pero ese sector siempre ha tenido diríamos, la buena contribución de las autoridades gubernamentales. Desde que se inició ese programa de Zona Franca aquí, los años de Balaguer, allá atrás, bien atrás. La Zona Franca de Santiago, la Zona Franca de San Pedro de Macorís, fueron de la primera Zona Franca, la de Romana, de Central Romana, creo que fue la primera, la de Golf and Western. Y luego Santiago, don Víctor Espaillá, esos municipios, esos repúblicos que le dieron protección y le dieron seguimiento a esas zonas francas de Santiago y crecieron y han sido ejemplares. Asimismo la de San Pedro de Macorís, y bueno, eso se fue extendiendo y hoy Zona Franca es un sector muy importante. Entonces el director de la Zona Franca ha señalado que están en un 95% de ocupación los parques de Zona Franca. El gobierno ha hecho mucho trabajo de adecuación de naves, construcción de naves, ha cedido terrenos, las aprobaciones, 74 empresas el año pasado fueron aprobadas para la instalación en zonas francas, igualmente 7 parques aprobados por una inversión de casi 83 millones de dólares, es decir, que ese renglón de zonas francas ha estado trabajando muy bien. Estados Unidos, que es casi el primer destino de ellos, de esos trabajos de zona franca, ha estado demandando
muchos bienes, que parece que hay muchas empresas que se han desplazado de Oriente, han echado para esta zona. Nosotros tenemos ese acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y parece que eso es un atractivo que ha estado muy bien, pero además yo recuerdo que en la zona de California, por ejemplo, las zonas o las fábricas, en las factorías de esa zona de California, los obreros le estaban pagando un dineral por hora. Creo que la hora salía como a 15 o a 20 dólares, no sé, a 17, 18, 15 o 17 dólares por hora en esa zona de California. Entonces esa zona franca, óigame, pagando esos salarios, no van cómodas. ¿Qué hacen muchas? Bueno, vámonos a Santo Domingo o a México, pero México está cargado de alta tecnología o ya de maquila, de más poder económico. La de nosotros, que son tal vez zona franca de no alta tecnología, entonces muchas empresas de esas se desplazan aquí sabiendo que nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces, que tenemos gastos muy bajos con respecto a aquello por salarios, entonces conviene que se instalen aquí. Más un país que está fácilmente conectado con los Estados Unidos, cercano, prácticamente en los aleros de Estados Unidos. La zona franca tienen un campo, ese sí es verdad que tiene un campo fértil para crecer. Y afortunadamente han estado creciendo y ayudan mucho a la entrada de divisas, porque generan divisas y además la estabilidad del empleo, que genera mucho empleo en el país. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy bien, vamos a sugerirle el trabajo de Marino Vinicio Castillo, su blog La
pregunta, que en esta semana el doctor Castillo nos presenta 2 cartas de lo que pude vivir. Esos son trabajos, como hemos dicho, cargados de pedagogía del doctor Marino Vinicio Castillo, de sus vivencias, esas vivencias largas, memoria viva de este país. Y con su talento, su pluma incorruptible y además su recto juicio de razón y de palabra, merece que bebáis en esa fuente nutricia que es Marino Vinicio Castillo y Rodríguez. Mi saludo para el doctor Castillo. También quiero mandarle mi saludo a mi compadre Ernesto Doch, Santiago, caballero ilustre de este país, don Ernesto Doch Román, que es un caballero, repito, que yo respeto y aprecio muchísimo, y es mi compadre. Así que saludo para él. Bien, entonces, perdón. Uno puede lucir tal vez hasta crítico, severo muchas veces del gobierno por esas carencias que hemos venido señalando, pero carencias de eficiencia, porque el presidente o su gobierno o su entorno quieren y prefieren que sea así, porque ellos son los que tienen la decisión de quitar o poner un, un funcionario, señalarle también, mira, tiene que corregir aquello, esto, o te tengo que quitar de ahí, ponerte en otro sitio, a ver si puede ser más eficiente, pero veo muchas quejas y veo debilidades que no me está respondiendo y estamos recibiendo muchas críticas. Y esas carencias se van agravando. El caso, por ejemplo, migratorio, que nosotros, bueno, vi ahí que están anunciando una marcha en Frius. Frius es una comunidad que se ha convertido en una comunidad donde la bandera dominicana la arriaron. Porque la misma autoridad, yo recuerdo una vez que dijo el director de migración de este gobierno comenzando, que Frius era una zona donde la autoridad nacional no podía entrar. Explíqueme usted el nivel de haitianización o de irrespeto a la soberanía que tiene este país. Y que el funcionario público que tiene que ver con eso, le hace el gobierno, el presidente de la República, no se atreva a decirle al ejército y a la Policía Nacional, miren, sin atropellarme a nadie, pero miren a ver qué es lo que está pasando allá. Mire, director de migración que se refuta al Instituto Duartiano, que le señaló que que las repatriaciones están detenidas, porque es lo que hemos dicho nosotros aquí. ¿Cómo usted va a repatriar 400,000 personas o 10,000 personas semanales y usted no va a ver ni siquiera una polvareda por donde esa gente camina? En camioncitos de a 30 y 40 gente llevándola a la frontera, usted va a despachar 400,000. Miren la laraca que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos y no ha deportado ni siquiera 30,000 personas. Y hay que ver la laraca que se ha hecho en Estados Unidos. Pues Friusa arriaron la bandera dominicana. Ahí se hace lo que digan los haitianos. Yo he dicho, ahí debe tener el señor, el chorizo, Chericien, debe tener una delegación que gobierna ese municipio o ese distrito haitiano de la República Dominicana, donde la autoridad dominicana no se atreve a ir y donde no se atreven a enhestar la bandera dominicana. Explíquenme cómo es el nivel donde estamos. Entonces, aquí el gobierno no ha querido ejercer esa autoridad. Mucha gente que defiende al gobierno entendía que siempre hay una presión internacional. Que Balaguer aquí, siendo presidente, denunció que había presiones a su gobierno por las potencias que le presionaban para que nosotros prácticamente asumiéramos Haití y no pudiéramos ni deportar a haitianos. Balaguer, que sí representaba el carácter nacional, le puso, como se dice, le puso frente, le sacó pecho
y músculo. Igualmente el cardenal, representando la Iglesia Católica Dominicana. Y salieron a defender este país y a ponerle a Estados Unidos, al presidente de los Estados Unidos, ponerlo en su sitio. Al señor Bill Clinton. Claro, todo eso trajo más luego una conspiración para que Balaguer perdiera 2 años. Y lo perdió de su mandato. Pero todo el mundo vio la injerencia de la embajada americana aquí con el caso del señor Pastorino. Y todavía fíjense que vino el Brewer, la señora Brewer, aquella vergüenza para un país como los Estados Unidos. Mandarnos aquí una señora, un hombre casado con otro hombre, de embajador de este país. Oigan bien. Entonces, Joaquín Balaguer denunció aquello como una verdad de que esa potencia estaba en eso. Pero resulta que a Estados Unidos ha llegado un presidente que es políticamente nos conviene a nosotros desde el punto de vista de la migración. Entonces, si los gobiernos le temían a esa autoridad de la potencia, hoy tienen la libertad para actuar. Si no actúan es una verdad de aplomo o de apuño de que hay un compromiso pro-haitiano montado en este gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad para deportar todo lo que queramos y para levantar a Friusa y levantar la sábana de Friusa a ver qué es lo que hay ahí. O cualquier comunidad, cualquier gueto que se haya levantado aquí de haitianos. Y entonces ponerle freno a eso, porque ¿cómo es posible que ahora se diga que la marcha que se puede hacer allá como para reafirmar la dominicanidad es un peligro? O que es posible que hasta la suspendan, porque sería una ofensa al pueblo haitiano que está ahí. Expliquen ustedes. A la bandera haitiana, léase eso, a la bandera haitiana. Entonces, eso es muy grave. Pero es más grave que el gobierno asuma el papel de pro haitiano, que lo es, porque tiene la oportunidad. ¿Por qué no actúan? O es a Amnistía Internacional que se le tiene miedo. ¿Y por qué yo tengo que tenerle miedo a una agencia que yo ni sé quiénes son los que dirigen eso? El gobierno de Estados Unidos me da luz verde porque Trump no tendría cara. Sería muy descarado su gobierno que nos ponga pro a nosotros o nos acose porque nosotros tengamos una política migratoria agresiva de deportaciones. Cuando el régimen de él, eso es lo que realmente sube como estandarte. Si no actuamos nosotros con esa responsabilidad, con el carácter nacional, es porque estamos comprometidos con el escándalo. El gobierno tiene que actuar responsablemente, y el director de migración que se deje de estar hablando vacuencia y que vaya a Friusa y aplique la ley donde tenga que aplicarla y que levante todas esas tiendas migratorias, asentamientos que se han hecho ahí tolerados y que significan un peligro para este país, porque si esa es la zona más productiva del país y la locomotora del país está asentada allá. Entonces lo más lógico es que nosotros tomemos control de la zona. Pero así es que está el país. Y la autoridad nacional, aquí, ¿por quién espera? Es decir, ¿por qué el gobierno no imita al gobierno de los Estados Unidos, que supuestamente es el que no tiene ni que las presiones para que asumamos Haití? Porque ya Balaguer sí lo experimentó, porque lo vimos a plena luz. Vimos al embajador de Estados Unidos, el señor Pastorino, lo vimos aquí haciendo campaña por José Francisco Peña Gómez en forma abierta. Y ni siquiera en forma encubierta fundaron a Participación Ciudadana para que asumiera el papel que asumieron de declarar el fraude colosal, para desacreditar las elecciones de Balaguer y quitar a Balaguer del poder, como le hicieron, que le quitaron 2 años. Sobre la base de un fraude colosal inventado, porque las pruebas fueron las encuestas hechas por Galo Rumbo, que daban a Balaguer ganador de las elecciones. 11 días antes del torneo, Balaguer superaba a Peña Gómez por 1 punto, según Galo, no según una encuesta hecha por Balaguer.
Lo que quiere decir que había una conspiración para sacar a Balaguer, porque Balaguer no quiso entregarle el territorio nacional al asentamiento haitiano. Pero ya eso se fue. Ahora tenemos un presidente en Estados Unidos que nos apoyaría. Entonces, ¿por qué? ¿A quién le tememos? O es un compromiso traidor de República Dominicana que tiene el gobierno de que el problema haitiano se localice aquí. Nosotros no somos la solución al problema haitiano, pero ya estamos haitianizados. Entonces, ¿qué más es lo que queremos? Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.